proceso de la coagulación, o también llamado hemostasia secundaria, es importantísimo. Estos mecanismos necesitan una primera activación que hace las plaquetas, y sobre la superficie de plaquetas, ayer comentaban, es el sitio catalítico para que sobre esta superficie lleve a cabo el proceso de la coagulación. ¿Es el proceso que sigue después de la activación de plaquetas y endotelio? Sí, sí es esto. Entonces tenemos hemostasia primaria y tendríamos hemostasia secundaria, donde fundamentalmente es la participación de los factores de coagulación, digamos que son los protagonistas, pero no quiero dejar de lado el rol importante que ya tiene la célula endotelial, porque sin célula endotelial, digo, en el hipotético, pues no hay factor tisular. Entonces, por lo tanto, pues no habría un mecanismo importante de activación de la coagulación. Por otro lado, sin plaquetas, pues no hay esta superficie catalítica y el paciente tenía sangrados, como es el caso de los pacientes que tienen el síndrome de Scott, ¿no? Donde está dañada esta fase procoagulante que tienen algunos pacientes, donde está dañada esta fase de interacción de las plaquetas en las superficies catalíticas. Así que es importante que se lleven a cabo todos estos modelos para la activación. En el modelo de la cascada de la coagulación, surge en 1964. Este es un modelo muy importante. Venimos arrastrando un modelo previo que ya me voy a permitir más adelante en el siguiente módulo explicar, que es un modelo clásico, donde ya se ven descrito la última fase de la activación de la coagulación. Ya se ven descrito la mayor parte de los factores de la coagulación, ¿no? Prácticamente, a excepción del factor 13 que fue descrito en 1963, si no mal recuerdo. Pues prácticamente la mesa estaba servida. Llegaron dos grupos independientes, uno en la Universidad de Oxford y otro en Estados Unidos, y cada uno publica en artículos independientes lo que vendría a ser lo que conocemos como el modelo de la cascada. Uno le llama caída de agua y otro grupo le llama cascade, ¿no? Waterfall y otro cascade, ¿no? En realidad, los dos grupos se referían al mismo concepto. Por un lado está el concepto de cada uno de dos grupos, uno de Oxford y el otro de Estados Unidos. Uno fue McFarland y el otro fue David Randolph en Estados Unidos. Si ustedes lo ven aquí, lo que ellos planteaban es que había una superficie de contacto que activaba el factor 12 y este factor 12 en una secuencia en cascada o caída de agua tenía el factor 12 y al ser primero está como simógeno, es una enzima proteolítica no activada, pasa a ser un factor 12 activado. Este 12 activado actúa sobre un simógeno, activa el factor 11, produce 11 activado, 9 activado, en su momento 8 activado, 10 vía común, 10 activado y así sucesivamente. En esta secuencia que le llamaban de caída de agua, aquí hay dos conceptos importantes. El primer concepto, que es un factor tiene que ser activo para caer sobre otro factor. Entonces, en una secuencia en cascada. Y ese factor va así sucesivamente amplificando la reacción. El primer paso se consideraba que la vía intrínseca, al tener más factores de la coagulación, era la más importante, por un lado, y que la superficie de contacto, que es el factor 12, era importante en la iniciación de la coagulación. Esta superficie de contacto, ¿quién la da? Pues simplemente, por ejemplo, una superficie de plaquetas. La plaqueta puede activar al factor 12, la célula endotelial dañada puede activar al factor 12, por supuesto. Y si eso lo aplicamos, seguramente lo va a mencionar la licenciada Marión, si lo aplicamos en el laboratorio, pues una superficie de contacto como es el vidrio, ¿no? Activa el factor 12. Por eso hay que tener cuidado cuando hacemos pruebas de coagulación en un tubo de vidrio, ¿no? Ya eso ha cambiado, pero bueno, lo pongo simplemente como ejemplo por el riesgo de esta activación. Entonces, lo que se planteaba en Oxford es este modelo, así como lo estamos viendo, ¿no? Y esto lo planteó el doctor McFarland.
Por otro lado, en Estados Unidos, David Radnoff, en otro artículo publicado prácticamente, plantea la misma idea, ¿no? 12-12 activado, 11-11 activado, así sucesivamente en una secuencia de caída de agua, ¿no? Los dos aportaron conocimientos muy similares, ¿sí? Aquí, como estamos hablando de 1964, en 1955-56 se habían reunido en Roma y le habían dado nomenclatura a los factores de la coagulación. Si ustedes se percatan, todavía está el nombre que se conocía con el número romano, ¿no? Activador antecedente tromboplastínico de plasma, o el factor de Christmas, que es el factor 9, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? O el factor 11 o el factor de Hagemann, que es el factor 12. Este es lo que planteaba el doctor Radnoff, que junto con el doctor David, ¿no? Aquí vamos al doctor Radnoff. Y bueno, al doctor Radnoff hay muchos artículos que lo consideran uno de los grandes maestros de la coagulación, no solamente por sus conocimientos en el modelo de la cascada, sino por la descripción del factor 12 y el conocimiento que se tiene en el análisis de los modelos de coagulación. Entonces se planteaba este famoso modelo. Aquí vemos David, ya vimos a Radnoff y McFarland, que plantean esta idea de la modelo de la cascada de la coagulación. Bueno, seguramente para todos nosotros hemos aprendido la coagulación de acuerdo a este modelo, pues para nosotros muy común, pero aquí van metidos dos modelos. Aquí está el modelo clásico, más de aquí para arriba está el modelo planteado por el modelo de la cascada de la coagulación por estos autores, McFarland, David y Radnoff, donde hay una vía intrínseca, ¿no?, que se activa a través de factor 12, una vía extrínseca a través de factor tisular, ¿no? O una tromboquinasa, como llamaba el doctor Morawitz, y convergen en una vía común para finalmente todo este proceso dependiente de enzimas que requiere de calcio, porque hay factores K dependientes, y la superficie de fosfolípidos, que es el factor, se conoce como el factor 3, va a llevar a cabo de protrombina, trombina, fibrinógeno, y bueno, la polimerización que todos conocemos. Este modelo es importantísimo, este modelo de la coagulación, porque este modelo pues se aplica en el laboratorio, ¿no? Es muy útil, lo seguimos aplicando actualmente y sabemos que el TTPA me valora vía intrínseca, el TP me valora vía extrínseca y TP y TTPA me valora la vía común. Y aclaro, el tiempo de trombina o el TT me valora, yo lo que estoy haciendo al tubo de plasma, agregándole el reactivo, que es trombina bovina. Entonces yo lo único que voy a medir es esto, fibrinógeno a fibrina. Entonces cuando todo el mundo se confunde, ¿qué mide el tiempo de trombina? No, vía común no. Yo únicamente estoy midiendo esto en el tiempo de trombina, aclaro, porque el tiempo de trombina trae reactivo trombina, entonces lo único que hace es fibrinógeno a fibrina. Entonces, ¿qué me mide el tiempo de trombina? Fibrinógeno en cantidad y en calidad. Pues aquí lo vemos, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. El modelo de la cascada es una Y con un brazo grande y un brazo chiquito, que es la vía extrínseca, es el brazo chiquito. Entonces el TP me valora vía extrínseca y el TTP a vía intrínseca. Y esto es importante porque, bueno, un TTP a largo puede ser deficiencia de 12, 11, 9, 8. Un TP largo, pues habla de deficiencia de factor 7. Y si los dos están alargados, lo más seguro es que esté dañado la vía común, puede ser 10, 2 y 5. Ahora, si el paciente no tiene fibrinógeno, pues no tiene cómo medirlo, pues todos los tiempos van a estar alargados. Esto es muy importante, el modelo de la cascada, porque nos permite visualizar cómo está en general las vías de activación, ¿no? Digamos que desde el punto de vista laboratorio. El TP, que fue descrito en 1935 por Puig, y TTP en 1954 por Brinkhaus, Langdell y Wagner, fueron descritos bajo el modelo clásico de Morawitz. Todavía no existía el modelo de la cascada cuando ellos describieron estos tiempos de la coagulación. Para que vean cuántos años han pasado y todavía al día de hoy siguen siendo vigentes los tiempos de la coagulación. Entonces vamos a saltar esto para
simplemente llegar al siguiente modelo. Todo esto lo vamos a ver, es importante y en la secuencia que vamos a ver nos va a permitir explicar muchos de los modelos actuales. Ahora, ¿cuál es el modelo vigente actualmente? El modelo vigente actual es el de la coagulación, pues es el modelo celular. Este modelo celular fueron escritos por tres autores. Por Harold Roberts, Maureen Hoffman y Dougal Monroe, ¿no? Donde se le da el rol protagónico al factor tisular. Ellos en sus experimentos, fundamentalmente, ellos utilizan monocitos, porque es más fácil la manipulación de monocitos que la célula endotelial. Entonces, en sus experimentos ellos utilizaron el monocito más que célula endotelial. Bueno, además el monocito tiene factor tisular. Entonces, aquí vemos los autores de este modelo, Harold Roberts, Maureen Hoffman y Dougal Monroe, que son los protagonistas de esto. El doctor Harold Roberts en Chapel Hill, en Carolina del Norte, que me tocó conocer hace años. Maureen Hoffman y Dougal Monroe en 2 ocasiones. No, Maureen Hoffman ha venido en 2 ocasiones, yo la he invitado 2 veces. Dougal Monroe también ha venido a México, precisamente pues a abordar este modelo celular. Entonces aquí los visualizamos. Entonces aquí es importante enfatizar que se venía planteando el conocimiento que el factor tisular tenía un rol protagónico en los modelos de activación de la coagulación. Este grupo, pues lo que hace, como cada uno, pues ya están muchos factores descritos, muchas funciones, y lo que hacen lo plantean en un modelo. Claro, ahorita vamos a ver los dibujos de lo que ellos hicieron en el laboratorio al estimular el monocito y hacer las mediciones de qué factores existían después. Entonces, es un modelo interesante de cómo lo plantean desde el punto de vista laboratorio. Ahora, aquí vamos a ver lo que resulta de ese modelo de laboratorio para tratar de explicar, cómo funciona la coagulación in vivo. Decíamos que el factor tisular es el principal iniciador de la coagulación, ¿no? Y lo que hace la célula con factor tisular, aquí es el monocito, pero imagínense, biológicamente en vivo es el endotelio. Ya les planteé que el endotelio libera factor tisular. Entonces, lo que va a hacer el factor tisular es únicamente exponer el factor tisular bajo ciertos estímulos, que puede ser la tromina, pueden ser citocinas, factor de necrosis. Entonces, lo que hace es, tiene una parte intracelular, transmembranal y una parte extracelular. Al exponerse el factor tisular, es el receptor de factor 7. Entonces, el factor 7 se une al factor tisular. Entonces, aquí se forma un complejo. Es el complejo dependiente de la vía del factor tisular. Entonces, se forma un complejo de activación, factor 7, que es un K dependiente, necesita calcio para anclarse, el factor tisular se encuentra sobre la célula endotelial y van a actuar sobre el factor 10. Entonces va a formar factor 10 activado sobre la superficie, porque el factor 10 es un K dependiente, necesita el calcio, aquí va a estar anclado, ¿no? Porque ya está activado. Ahora, el factor 10 tiene la capacidad de activar pequeñas cantidades de factor 5. El factor 5 es un cofactor, ya lo veremos cuando veamos coagulación. El factor 5 es un cofactor. Entonces, lo que va a hacer el factor 5 se puede unir sobre la superficie de las células. Entonces, el factor 10 y el factor 5 forman un complejo de activación. Para activar es el complejo protrombinasa y lo que va a hacer, activar de protrombina a trombina. Entonces, el objetivo de esta primera fase, que el modelo celular lo divide en fases, es el modelo de la fase de iniciación. Objetivo de la fase de iniciación, generar trombina en pequeñas cantidades. ¿Por qué en pequeñas cantidades? Es decir, objetivo, nuevamente enfatizo, de la fase de iniciación, generar trombina en esta fase. Y ahorita vamos a ver por qué trombina. Pero ¿por qué pequeñas cantidades y no grandes cantidades? Porque una vez que hay factor 10, se le va a unir un poderoso inhibidor que también libera el endotelio. Recuerden que el factor tisular es liberado por el endotelio y también se encuentra en el monocito, pero una vez que hay factor 10, el endotelio libera un poderoso inhibidor
y que es el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? Y al haber este inhibidor, lo que va a hacer es frenar al factor tisular. Entonces, al frenar al factor tisular, se apaga el factor tisular. Entonces, una vez que está apagado el factor tisular, pues se bloquea esta fase. Está bloqueado, ya no se puede formar más trombina. Por eso, en la fase de iniciación hay pequeñas cantidades de trombina. No hay grandes cantidades. Y todo se debe a este poderoso inhibidor, que además lo vamos a ver más adelante. No se olviden de este inhibidor, porque este inhibidor ahora se usa algunos bloqueadores de ese inhibidor de forma terapéutica, incluyendo en hemofilia. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si yo bloqueo terapéuticamente este inhibidor? Destapo esta vía. Y esa es una de las terapias actuales que se están llevando en el tratamiento de la hemofilia. Porque en el paciente con hemofilia no es que esté dañado la fase de iniciación, está dañada la fase de propagación. Pero si yo generara hartas cantidades de trombina por la fase de iniciación, pues perfecto, el paciente dejaría de sangrar, ¿no? Entonces, ojo con este poderoso inhibidor, es estratégico como punto de tratamiento, como un blanco molecular del tratamiento. Entonces, una vez que hay trombina, viene la siguiente fase. Al haber trombina, bueno, ya no hay más trombina, y viene la fase de amplificación. La trombina es un multijugador, es un agente multitask, ¿no? Multitareas. Lo que viene en esta forma nativa que yo les decía que factor 8, von Willebrand viene con factor 8, von Willebrand muy grandote, el factor 8 más pequeño, lo protege, pero la trombina viene y disocia esta unión, es quien divorcia esta unión de von Willebrand y factor 8 y le dice, von Willebrand, tú vete a hemostasia primaria, te necesitan allá, y factor 8, tú vente a la coagulación. Entonces, lo que no solamente disocia esta unión, sino activa el factor 8, modifica el factor 8 porque es un cofactor, le hace que pierda el dominio B y hace que el factor 8 tenga dos cadenas, por supuesto una cadena pesada, una cadena ligera, y este cofactor esté activo. La trombina también activa el factor 11, ¿no? Antecedente tromboplastínico del plasma, y activa plaquetas. Yo les preguntaría qué receptores, pues PAR1 y PAR4, y también actúa activando más endotelio, recuerden, a través de receptores PAR1 y PAR2, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, también activa la célula endotelial, pero también tiene la capacidad de activar otro cofactor, que es el factor 5. Entonces, vean, la trombina es multitask. Activa plaquetas, ¿no? Aquí está. Disocia factor 8, activa factor 8, activa factor 11, activa factor 5 y activa la célula endotelial. Entonces, nuevamente enfatizo. Iniciación, generar trombina. Amplificación, se amplía el efecto de la trombina al activar otros factores y a las plaquetas porque se van a requerir para una fase que viene posterior. Ahora, también se sabe que para seguir activando plaquetas, ¿no? Y yo pongo el ejemplo muy coloquial, ¿no? La trombina es el Messi de la coagulación. Es el que reparte el juego, activa aquí, aquí, vaya, para que no se les olvide. Y bueno, ¿qué le pone a uno a Messi? Le pone muchos defensas. Igualmente, la trombina tiene muchos defensas. La trombina tiene a la antitrombina, cofactor de la heparina, tiene proteasas de anexina y otros inhibidores. ¿Por qué? Porque la trombina es muy importante. Entonces, les pongo este símil para que vean que la trombina es esto. Si les gusta el fútbol americano, pues la trombina es el quarterback, ¿no? El que reparte el juego en ese aspecto. Para que no se les olvide, les hago esta analogía porque es un multitask la trombina. Ahora, por otro lado, el factor tisular también se sabe que activa el factor 9 y esto lo había propuesto el doctor Nemerson. Entonces el factor tisular activa también al factor 9 y ahorita vamos a ver el efecto que tiene en ese aspecto. Entonces esa es la fase de amplificación, ¿no? Aquí llevamos dos vías, fases, perdón, iniciación y amplificación. Para que venga la fase de propagación, ¿de qué refiere la fase de propagación? Se trata que en esa fase se propague el efecto. Una vez que están todos los factores activados, están más plaquetas y sobre su superficie activada, sobre fosfolípidos que han sido modificados, se va a llevar a cabo el efecto. Viene el factor 11 que viene de la activación previa de la trombina. El factor 11 va a activar más factor 9 para
El factor 9, que es un factor K dependiente, se va a anclar sobre la superficie de plaquetas a través de la unión con calcio. El factor 8, ya con sus dos cadenas, es un cofactor, se puede adherir a la superficie catalítica de las plaquetas y formar un complejo. Entonces se forma el complejo 10-asa, factor 9 más factor 8, calcio y fosfolípidos, para generar factor 10, que es un factor K dependiente. Se va a anclar a la superficie y el factor 10 se va a unir al factor 5, que es un cofactor importante en estos complejos, y va a ser el complejo protrombinasa para formar de protrombina a trombina. Entonces aquí vean como complejos enzimáticos. Una proteasa, un cofactor, fosfolípidos y calcio. Una proteasa de serina, K dependiente, un cofactor, fosfolípidos y calcio. Ese es el complejo tenasa o 10-asa y el complejo 2-asa o protrombinasa. Es importantísimo estos complejos porque en lugar de que se active en relación a uno al formarse un complejo, hace que se activen hasta 1000 moléculas del siguiente factor. Y esto garantiza la propagación del efecto que van a tener en el modelo de la coagulación. Ahorita hablamos del factor 12. Entonces, se amplifica este efecto, ¿no? Se propaga el efecto hasta que viene la gran explosión de trombina, ¿no? Que le llamaba el doctor Mann hace años, tiene que haber un montón de moléculas de trombina, lo que va a ser la generación de trombina, la gran explosión, un boom, miles de moléculas de trombina, para que ahora sí haya cantidad suficiente de trombina para formar un coágulo firme y sólido de fibrina. Este es el modelo celular. Fase de iniciación, amplificación y propagación para formar suficiente cantidad de trombina para formar, entre más trombina, el coágulo es más firme, más fuerte, menos poroso, se destruye menos, ¿no? Esto garantiza que se forme el coágulo de fibrina sobre la superficie de plaquetas. Ayer vimos unos videos cómo se iba integrando la fibrina. Si quieren, más tarde los volvemos a poner para integrar este conocimiento. De acuerdo al modelo celular, el factor 12 no está integrado dentro del modelo celular de la activación de la coagulación. Lo han dejado fuera porque se considera que el factor 12, su función más importante es en el proceso de la fibrinólisis. Sin embargo, una de las funciones que tiene el factor 12 también es activar a factor 11. Pero si yo quito al factor 12, pues el paciente no sangra, fundamentalmente tiene trombosis. Incluso si yo quitara factor 11 de este modelo, si ustedes le quitan al factor 11, quitemos esta flecha. Si ustedes lo ven, se seguiría activando, a lo mejor más lento. Por eso el paciente con deficiencia de factor 11 habitualmente sangra solamente en sitios de cirugía, cuando hay cirugía, perdón. Porque en condiciones habituales es muy raro, no imposible, ¿no?, que sangre un paciente, porque la cantidad de factor 11 que se requiere para una vida normal pues es suficiente, pero sin embargo en una cirugía es cuando se requiere mayor cantidad de trombina. Y en eso parece que es el aditivo que sería el factor 11 para generar el coágulo. Entonces, este modelo viene a ser más coherente de alguna manera al momento actual para tratar de explicar las deficiencias de factor 12 por qué no sangran, las deficiencias de factor 11 por qué sangran solamente en cirugía y por qué el paciente con hemofilia tiene un sangradero impresionante, sea por hemofilia A o por hemofilia tipo B. Porque está dañada la fase de propagación en el paciente con hemofilia y por lo tanto no se genera suficiente de cantidad de trombina para generar el coágulo de fibrina. Entonces, en hemofilia está dañada la fase de propagación. Por eso el paciente con hemofilia forma fibrina, claro, porque bueno, pues a pesar de que haya un paciente con hemofilia severa, genera pequeñas cantidades de trombina, ¿no? Muy pequeñas. No lo determina incluso por pruebas de generación de trombina, tromboelastografía, o incluso pues un paciente con hemofilia le hace uno el TTPA, ¿no?, que para eso sirve el modelo de la cascada de la población, le hace el TTPA, pues vemos que tarda 30, 40 o más segundos, pero al final para el equipo y se forma un pequeño coágulo. Pero incluso si ustedes lo ven en el laboratorio, agarran un tubo de un taponcito de coágulo de hemofilia, incluso el mismo movimiento hace que se rompa el coágulo. ¿Por qué? Porque es muy friable este coagulito, es mal hecho, por llamarle de alguna forma. Y esto incluso pasa en la realidad. El paciente con hemofilia a veces sangra y se detiene el sangrado momentáneamente.
¿no? Porque pues, al final el paciente con hemofilia produce trombina, ¿no? Poquita, pero la produce. Entonces, depende, se para. Y el paciente con hemofilia, no, y si ya se me quitó el sangrado, y a veces no se pone el factor o no acude al hospital, pero después hay una reactivación del sangrado porque este coágulo es muy friable y fácilmente puede ser roto por incluso la misma circulación. Entonces, incluso esto pasa en el laboratorio. Entonces, con esta muy breve introducción, muy sencilla, para que después nos extendamos en todo el conocimiento de los factores de la coagulación, características propias de cada uno, por qué es cofactor, por qué es proteasa de serina, por qué tiene estas características. Bueno, les vamos a ver en el siguiente módulo, pero esto sirva de paso para que hagamos una pequeña introducción y la secuencia de las plaquetas activadas, el rol que tienen las plaquetas, la célula endoteliana en el factor tisular, en su inhibidor, y todos los procesos que conllevan para este modelo celular que es vigente. Entonces, protagonistas, célula endotelial, plaquetas y factores de coagulación. En general, los mecanismos de hemostasia. Aquí lo dividimos en primaria, la interacción plaquetas con endotelio, obturación de la lesión. De secundaria, la interacción de igualmente factores de coagulación, pero vemos que los factores son protagonistas importantes, pero no nos olvidamos que hay dos células aquí, célula endotelial y plaquetas activadas. No, solo hago la aclaración, le pongo célula con factor tisular porque en el experimento original de Harold Roberts, Marie Homal y Dougal Monroe utilizaron ellos monocitos porque es mucho más fácil y claro, también tienen los monocitos, también tienen